Amén. ¿A cuánto les gustan los bienes de enseñanza? Amén. Si eso es así, denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Ese es lo más fuerte que es para el Rey. Aleluya. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el viernes de enseñanza. Me gustan los temas que todo el mundo conoce. Hoy vamos a hablar de ese maravilloso personaje que está en la Biblia llamado José. Todos aquí conocemos a José, ¿sí o no? Ese hijo de Jacob, el hijo favorito de Jacob, vendido por sus hermanos, esclavo en Egipto, injustamente llevado a la cárcel, pero finalmente se convirtió en el segundo hombre al mando de la nación más poderosa de su época, en Egipto. Es una historia, la historia de José es una historia de sufrimiento, una historia de fidelidad a Dios y de exaltación, porque al final, como todos sabemos, él fue exaltado por parte de Dios. Pero hay una parte de la historia, hay una parte de José que algunos pasan por alto. Yo quiero hablar de eso en esta noche. Porque la Biblia enseña que cuando la nación de Israel fue formada en las 12 tribus, el nombre de José no aparece como una de las tribus de Israel. En vez de eso aparecen sus dos hijos. ¿Cómo se llamaban los hijos de José? ¿Y quién fue el otro? Y Efraín. Aparecen los nombres de Efraín. El orden es Efraín y Manasés. Ese es el orden. No aparece el nombre de José. Y uno se preguntará, ¿fue desechado? ¿Fue relegado por parte de Dios para que su nombre no fuese una de las 12 tribus? Y la respuesta por supuesto es que no. No es que fuera relegado ni fuese desechado, todo lo contrario. José fue exaltado, fue dignificado por lo que hizo con el pueblo de Israel. Y eso nace, esa bendición que recibió José, nace de la época en que su padre estaba en los últimos días, estaba por morir. Y cuando Jacob está por morir, llama a los hijos de José para bendecirlos, a Efraín y a Manasés. Y de ahí nace la bendición que él recibe. Mi hermano, porque la exaltación que recibió José fue producto de que fue el instrumento de Dios para salvar a la nación de Israel. Todos recuerdan la historia. Jacob daba por muerto a José porque sus hermanos lo habían vendido. Engañaron al padre con la túnica de colores, la mancharon con sangre de un animal y le dijeron a Jacob que su hijo preferido había muerto, porque lo odiaban. Usted conoce la historia. Así que Jacob tenía por muerto a su hijo. Pero usted conoce la historia. Al final, después de varios encuentros que tuvo José con sus hermanos en Egipto, se da a conocer delante de ellos y finalmente manda a buscar a su padre y a todo el pueblo de Israel que estaba con él. Casualmente creo que el domingo estuvimos hablando de ese tema en algunos aspectos en cuanto a la declaración que tenían que hacer luego de entrar a la tierra prometida, cuando estuvieron aquí, cuando hablamos de eso. Que ellos tenían que dar una declaración cuando presentaban a Dios lo mejor de la tierra y de sus bienes, y que tenían que declarar
de dónde Dios los había sacado, de Egipto. Y entre otras cosas tenían que decir que su padre era un arameo que estaba casi muerto, refiriéndose a Jacob. Pero la historia narra entonces que Jacob, cuando José lo manda a buscar, viene con toda la familia de Israel. En ese tiempo no eran muchos. Y José los guardó, los cuidó, los protegió, los alimentó. Y esa acción de José fue lo que trajo como consecuencia que cuando Jacob, días antes de morir, bendice a los hijos de José y les da esa doble bendición que hasta el día de hoy se mantiene. Y sí, José no tuvo una tribu con su nombre, pero fue el único hijo de Jacob que tiene 2 tribus de Israel. Todos los otros hijos de Jacob tienen una sola tribu. José, a través de Efraín y Manasés, tiene 2 tribus en la historia de Israel. Y esa fue la bendición que Jacob, guiado por Dios por supuesto, le dio a José. Y esa es una bendición maravillosa. Pero, ¿qué fue lo que pasó allí? Y es una pregunta interesante que usted debe conocer y yo quiero enseñarte esta noche. La Biblia dice que Jesucristo viene de la tribu de Judá. Cuando Jacob bendice a los hijos de José, él da una declaración maravillosa que yo no sé si cuando tú has leído ese texto le has prestado atención, porque es interesante. Ve conmigo, por favor, en tu Biblia un solo versículo. Génesis 48. Y eso explica la doble bendición que José recibió a través de sus hijos. Génesis 48, versículo 5. ¿Lo tiene? Jacob hablándole a su hijo José en víspera de su muerte. Y le dice en el versículo 5 de Génesis 48. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, ¿qué son? Míos son. Esta declaración es importantísima. Yo no sé si usted ha prestado atención cuando usted lee este versículo. Míos son. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hizo Jacob aquí? Jacob adopta legalmente a los 2 hijos de José y los reemplaza por sus 2 primeros hijos. ¿Cuáles fueron los primeros 2 hijos de Jacob? Rubén y Simeón. Todos aquí me imagino que usted se preguntó cuando lo leyó en algún momento, cuando usted leyó ahí ese versículo, ¿por qué Jacob dijo eso? Eso tiene una explicación bíblica también. ¿Por qué los 2 hijos de José reemplazaron a 2 hijos de Jacob dentro de la tribu de Israel? Porque al final fueron 12 tribus igual, incluyendo a los hijos de Jacob. Es decir,
dos hijos originales de Jacob salieron de las 12 tribus de Israel. ¿Usted sabía eso? Salió Rubén. ¿Y sabe por qué salió Rubén? Amén. Ahí está Lili, ¿oíste? Pregunta de mercadito. La Biblia dice que Rubén se acostó con una de las mujeres de su papá. La sangre de Cristo, mi hermano. La sangre de Cristo. Se acostó con una de las mujeres del viejo. Y eso lo descalificó. Eso lo descalificó para formar parte de las 12 tribus de Israel. Deshonró a su papá. ¿Y con quién fue? ¿Y con cuál de las mujeres se acostó? Ay, ay, ay. ¿Con cuál de ellas fue? Ok, ¿cuántas mujeres tuvo Jacob? 4. De esas 4, ¿con cuál se acostó Rubén? Pregunta de mercadito. Ay, ay, ay. Bila, dice la Biblia. No te voy a preguntar quiénes son los hijos de Bila porque sé que no vas a contestar. Pero dice la Biblia que Rubén se acostó con Bila. Y eso lo descalificó de salida. Y por eso, cuando Jacob adopta a los 2 hijos de José, uno de ellos reemplaza a Rubén. Pero ok, Rubén fue el primer hijo. El segundo fue Simeón. El tercero fue Leví. El cuarto fue Judá, de donde viene Jesús. ¿Por qué Jesús no viene de Simeón o de Leví? ¿Quién sabe? Pregunta de mercadito también. Pero te voy a explicar porque este es viernes de enseñanza. La Biblia dice que tanto la tribu de Simeón como la tribu de Leví, los dos, se confabularon para atacar a los de Siquem que habían deshonrado a Dina, la hija mujer de Jacob. ¿Cuántos recuerdan eso? Mi hermano, anótalo porque eso te lo voy a preguntar un domingo. La Biblia dice que uno de los hijos de Siquem deshonró a Bila, la violó. Y cuando Jacob se entera de lo que pasó, se molestó, por supuesto. Y la Biblia dice que el padre del que deshonró a Dina vino a hablar con Jacob para hacer las paces. Incluso dijo, lo que mi hijo tenga que hacer lo haremos para levantar la honra de tu hija. Y los hijos de Jacob le dijeron, ok, si tú quieres levantar la deshonra que le hicieron a mi hermana, se tiene que casar con ella. Pero antes tienen que hacer lo que hacemos los hijos de Israel. Tienen que circuncidarse. Se me queda viendo como quien dice, pastor, todo es sí. Los hijos de Jacob le dijeron a los de Siquem, ¿quieres levantar la deshonra que hicieron contra mi hermana? Se tiene que casar con ella, pero tienen que unirse a las costumbres de los israelitas. Todo varón tiene que circuncidarse. Y así así lo hicieron. Así lo hicieron. Todo varón de Siquem se circuncidó. Y mi hermano, usted sabe lo que era en esa época circuncidarse. Era un tiempo de un dolor terrible. Aprovechando que estaban débiles, dice la Biblia, la tribu de Simeón y la
hija de Leví atacaron a los hijos de Siquem y los mataron a todos. Esa acción los descalificó a ellos dos también. Por eso Jesús viene de la tribu de Judá, el cuarto hijo. Porque Rubén se acostó con la madrastra. Y estos dos, el segundo y el tercero, deshonraron la palabra de su padre. Porque Jacob dijo, está bien, si se circuncidan, luego que pase el periodo del dolor, vendrá el matrimonio con mi hija y le levantarán la deshonra. Pero Simeón y Leví, a escondidas de su padre, en el periodo de máximo dolor de los de Siquem, los atacaron porque no podían defender, tenían mucho dolor. Y dice la Biblia que los mataron. Y eso deshonró la palabra de Jacob. Y por eso esos dos hermanos también quedaron excluidos del linaje de... ¿Cuándo sabían eso? No sé, eso viene de... Eso, algún día te lo voy a preguntar. Pero la Biblia dice, hablando de los hijos de Leví, que Leví posteriormente se reivindicó con Dios. ¿Cuándo pasó eso? ¿Ustedes recuerdan lo del becerro? Cuando enredaron a Aarón, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí con las 12 tablas esperando que Dios se las diera, los 40 días y 40 noches que se estaba demorando, que vinieron con Aarón y lo enredaron, y Aarón hizo un becerro de oro y se formó una cosa ahí. La Biblia dice que la única tribu que no se mezcló y que no participó en eso fue la tribu de Leví. Y Dios los honró a consecuencia de eso. Y por eso es que la tribu de Leví, desde ese momento hasta el día de hoy, son los encargados del templo, son los encargados de ministrar, son los encargados de los utensilios del templo. Ninguna otra tribu está autorizada para ministrar en el templo, solamente los de Leví. Y eso vino a consecuencia de que fueron fieles a Dios. Cuando el pueblo se desenfrenó ese día, que hicieron el becerro de oro y que se formó un bailecito ahí raro con todas las tribus, y solo la de Leví se apartó y dijo, no vamos a participar en eso. Y eso Dios lo vio. ¿Cuándo saben que Dios ve cuando eres fiel a Él? A mí me encanta esa parte. Dios miró la actitud de Leví y de ahí los consagró para Él. Pero igual, eran 11 tribus. Todavía tenía que pasar algo. Y por eso fue que Dios determinó que la tribu de Leví no tendría heredad en la repartición de las tierras cuando entraron a la tierra prometida, que Josué distribuyó las tierras entre las 12 tribus. Dios determinó que la tribu de Leví no tendría ninguna heredad porque la Biblia dice que Dios sería la heredad de ellos. Y por eso, sacando a Rubén y sacando a Leví, Rubén por lo que hizo y Leví porque Dios determinó que ellos no tendrían heredad, fue que entraron los dos hijos de José. Y por eso se mantuvo lo de las 12 tribus. Porque la Biblia dice que la tribu de Leví tendría territorios en toda Israel. Ellos tendrían parte de tierra, pero no una tierra totalmente para ellos, porque ellos eran consagrados al templo. Antes de eso, antes de que Dios determinara que la tribu de Leví sería la encargada de ministrar en el templo, la Biblia estableció que todo primogénito era consagrado a la iglesia. Por eso había, antes de que Dios determinara que fuera la tribu de Leví, Dios tenía la manera de determinar quiénes eran los encargados de ministrar en su templo. En el tabernáculo primero
y era todo primogénito le pertenecía a Dios. Todo primer hijo tenía que ir al templo. Esa era una norma que Dios había establecido. Hasta que se dio lo de la tribu de Leví, y ya entonces lo de primogénito quedó desechado. Porque Dios dijo, de ahora en adelante serán los tribus de Leví quienes ministrarán en mi tabernáculo. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Gloria al Señor. Así que la Biblia dice que Efraín y Manasés, hijos de José, formaron parte como una manera de Jacob de agradecer lo que José hizo por el pueblo. Porque, mi hermano, recuerden que el pueblo de Dios, cuando vino el tiempo de los 7 años de escasez, ¿cuánto recuerdan? Los 7 años de escasez, todos tenían que venir a Egipto a comprar, o se morían de hambre. Entre ellos, la familia de Israel también. Así que Jacob, como una manera de agradecer la lealtad de su hijo, que los sustentó, los alimentó y los cuidó, le dio esa bendición. ¿Y cuando recuerdan el pasaje cuando Jacob estaba bendiciendo a sus hijos? Bendijo a Efraín primero, que era el menor, y puso la otra mano sobre Manasés. Y cuando José vio la cosa, dijo, no, padre, no es así. Le cambió la mano, diciendo, no, el primogénito es Manasés. Y el viejo dijo, yo sé, hijo, pero Dios me dijo que el menor serviría al mayor. Por eso lo correcto es decir Efraín y Manasés, porque Dios había determinado que Efraín estaría por encima de Manasés, por decisión de Dios. Así que, mi hermano, la Biblia dice que esa bendición que Jacob le dio a su hijo José en agradecimiento, porque recuerden que él fue el que mantuvo con vida a los hijos de Israel cuando los trajo a Gosén y los dejó allí. Y por 30 años, Jacob y toda su descendencia vivió bien. Recuerden que ellos los hijos de Israel estuvieron en Egipto 430 años, de los cuales 30 fueron los mejores años, porque José estaba vivo. Y José los alimentó, José los cuidó. Gosén era la tierra más productiva de Egipto en la época, porque dice la Biblia que cuando José va donde el faraón de la época y le dice, voy a traer a mi padre, Faraón le dijo, ahí tienes la tierra de Egipto, pon a tu familia donde quieras. Y la Biblia dice que José puso a su familia en la tierra más productiva que tenía Egipto, Gosén. Ahí los puso. Así que por 30 años, mientras José estuvo vivo, los hijos de Israel estaban bien, no les faltaba nada. Comían en abundancia, porque su hijo José era el segundo al mando. Era el jefe en la época, pero murió José. Y cuando murió José, también murió el faraón y vino otro. Y ya usted sabe la historia. El nuevo faraón dice, yo no conozco ningún José. A mí no me eche ningún cuento de ningún José. Y vinieron entonces los 400 años de esclavitud. Pero fueron 430, los 30 primeros en abundancia. José estaba vivo y a su familia no le faltó nada. Murió José, murió el faraón. Y la cosa cambió. Y ya usted sabe la historia. Los pusieron a construir ladrillos. Y por 400 años fueron latigados, maltratados, hasta que vino Moisés. Esa es la historia. Pero estamos hablando de José y la bendición que Dios le dio a través
de su padre Jacob. Mi hermano, no es que José había sido excluido, porque cualquiera diría, ve acá, los josecitas, yo no sé cómo sería la tribu de José. Pero José fue el único hijo de Jacob que tuvo dos tribus. Esa fue la bendición que Dios le dio a José. Y si usted ha leído Biblia, la Biblia también dice que José llegó a la tierra prometida. ¿Cuántos lo saben? La Biblia dice que cuando salieron de Egipto, también se llevaron el féretro donde iba José. Porque José dijo antes de morir, cuando Dios los libere, llévenme con ustedes. Y así fue. Cuando el pueblo finalmente, después de la última plaga, sale de Egipto, se llevaron el féretro donde estaba José. Y lo enterraron en la tierra prometida como José lo pidió. Así que él también llegó allá. Muerto, pero llegó allá. Pregunta de mercadito. Así que mi hermano, Rubén se acostó con la madrastra. Eso lo deshabilitó. Simeón y Leví se confabularon, le mintieron a la gente de Siquem, hicieron que se circuncidara y en el momento del dolor que no podían defenderse, los atacaron y los mataron. Por eso los otros dos hijos quedaron fuera también. Porque el que quedó mal ahí fue Jacob. Porque Jacob ya había quedado con el rey de Siquem en que, ok, después que se circuncidan, se casa con Dina. Pero a los hijos no le importó la palabra del viejo. Y la pagaron también por eso. Y por eso. Y porque también era parte del designio de Dios. De que Jesús saldría de la tribu de Judá. Porque Judá tampoco fue ningún santito. Otro viernes de enseñanza hablaremos de él. Otro viernes hablaremos de él. Porque él tampoco fue ningún santito. Pero ya Dios había designado. Ya Dios había dicho que Jesús saldría de esa tribu. De donde vino David también. Y es por eso, mi hermano, que Dios mismo había dicho, por cuanto estos tres deshonraron a mi amado Jacob, quedaron excluidos como tribus de Israel, porque no honraron al viejo. Mi hermano, tú tienes que honrar a tu padre y a tu madre. El domingo vamos a hablar de eso. ¿Cuál es el balance? ¿Qué es lo que al final me enseña este pasaje? Me enseña, mi hermano, varias cosas. Me enseña que esa tribu, la primera, la de Efraín, de la cual también hablaré un viernes de enseñanza, que casi queda eliminada esa tribu. ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Esa tribu casi queda eliminada. ¿Usted sabía eso? Que la tribu de casi la eliminan por peleas entre ellos mismos. Entre ellos mismos. Que después hablaremos qué fue lo que pasó ahí. Pero ellos recapacitaron y dijeron, no podemos eliminar a nuestro hermano. No podemos eliminarlo. Así que, mi hermano, la conclusión a la que llevo es, a veces, volviendo a José, a veces pensamos que cuando somos fieles, mi hermano, porque José, si usted ha leído la historia de José, José fue fiel en lo poco y fue fiel en lo mucho. ¿Sabía eso? Cuando era un esclavo en la casa de Potifar, fue fiel a Dios. Fue fiel en lo poco porque no tenía nada. Era un esclavo.
Llegó a la cárcel y fue fiel a Dios. Le leyó el sueño al panadero y al copero. Usted conoce la historia. El panadero le cortaron la cabeza y el copero se olvidó de él. 2 años dice la Biblia que cuando el faraón tuvo aquellos sueños que nadie podía descifrar, la Biblia dice que el copero dijo: ¡ay, sí! 2 años se olvidó de José. Y le dijo a José: sí, tranquilo, cuando yo salga de aquí, de una vez le voy a decir al faraón para que te saquen de aquí. 2 años se olvidó. Y no, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. La gente se le olvida. Y eso hablé de eso la última vez también. La falta de memoria de la gente. Al copero 2 años se le olvidó la promesa que le había hecho a José. Y producto de los sueños del faraón que nadie podía descifrar, fue que se acordó de que en la cárcel había alguien que Dios estaba con él y que leía sueños. 2 años. Pero José fue fiel. Aunque fue olvidado en la cárcel, en la casa de Potifar, la mujer se le insinuó. Usted conoce la historia. Salió corriendo para no ofender a Dios, porque él dijo, si usted ha leído la historia, José dijo: ¿cómo he de ofender yo a mi Dios y a Potifar? Pero primero dijo a Dios. ¿Cómo yo voy a ofender a Dios y a Potifar, que me puso como líder en su casa? Y mi hermano, si usted tiene un poquito de imaginación, yo me imagino cuando finalmente el faraón, luego de que José le interpreta el sueño de las vacas flacas y de las vacas gordas y los 7 años de abundancia y de escasez, y faraón lo pone como segundo al mando, le da a la hija para que se case con él. Porque mi hermano, ¿tú sabías eso? 2 tribus de Israel provienen de una egipcia. Pero volviendo a lo que te quería decir, ¿te puedes imaginar cuando a José lo nombran segundo al mando? ¿Cómo estaba la hija del diablo esa? La que lo acusó falsamente y lo mandó a la cárcel, la mujer de Potifar. ¿Te puedes imaginar? Si José hubiese sido un tipo vengativo, porque mi hermano, José tenía el poder para matar a cualquiera. Ese era el poder que tenía José cuando lo pusieron segundo hombre al mando. Así que te puedes imaginar la mujer de Potifar cuando se enteró que José era el segundo al mando, después que falsamente lo acusó y lo mandó preso por el tiempo que estuvo ahí. No te lo has imaginado del susto que esa mujer tenía. Seguro va a venir contra mí y se va a vengar, me va a arrancar la cabeza. Pero mi hermano, Dios había tratado con José. Dios había sanado el corazón de José. Porque sus propios hermanos, usted conoce la historia, que lo metieron en esa fosa y que los ismaelitas, ¿sabía que fueron ismaelitas los que lo salvaron? El hermano que tuvo Isaac, ismaelitas fueron los que lo salvaron. Lo que les decía era que, mi hermano, a veces pensamos que cuando estamos en sufrimiento y en momentos de dificultad y aún así le somos fieles a Dios, a veces pensamos que Dios no nos está viendo. Sí, mi hermano, Dios te está viendo. Dios ve cuando estás en dificultad y aún así le eres fiel. Dios está viendo eso, mi hermano. Dios ve la fidelidad de sus hijos. Te vaya bien o te vaya mal, mi hermano. A José no le iba bien. Los hermanos lo querían matar. Potifar lo tenía como esclavo. Estuvo en la cárcel varios años. Así que a José no le estaba yendo bien.
pero mantuvo su fidelidad a Dios. La Biblia dice que la casa de Potifar prosperó, la gente en la cárcel donde él estaba prosperó. Y por supuesto, ni te cuento lo que pasó cuando pusieron de segundo en Egipto, que pudo conservar a toda la gente de su época, incluyendo a su papá y a su descendencia. Y Dios no pasó por alto lo que hizo José. Y bendijo a sus hijos, poniéndolos como dos de las tribus de Israel. Mi hermano, José fue el único hijo de Jacob de donde salieron dos tribus. Eliminó a uno, porque Jacob dijo, míos son, los adoptó como suyos, reemplazando a sus primeros hijos por la deshonra que le habían hecho. Mi hermano, la historia de José es una historia que a todos nos debe dar esperanza. La esperanza de saber que siempre que nos mantengamos fiel a Dios, en lo poco y en lo mucho, Dios nos estará observando. Aleluya. A mí me encanta esa parte, mi hermano. A mí me encanta que Dios está viendo tu fidelidad aún en el tiempo de las vacas flacas, aún en el tiempo de los problemas de la cual nadie va a escapar. Dios está viendo si le eres fiel o no. Porque, mi hermano, hay gente que cuando no le va bien no viene a la iglesia. Deja de serle fiel a Dios. Y mi hermano, José tenía motivos. Él tenía motivos para estar desairado con Dios. Porque le dio un sueño. Él imprudentemente lo contó. Lo odiaron por el sueño que tuvo. Los hermanos lo querían matar. Y mi hermano, la Biblia lo resume. Pero ¿sabe cuántos años José sufrió? Años sufrió. Pero la Biblia dice que siempre fue fiel y Dios siempre estaba con él. ¿Usted ha leído el pasaje? Dios siempre estuvo con José, aún en el tiempo donde era esclavo, donde estaba preso, donde se olvidaron de él, donde lo acusaron falsamente. Siempre le fue fiel a su Dios. Y mi hermano, la historia de José es una historia que nos debe llenar a cada uno de nosotros. Dios lo exaltó al final. Y a mí me emociona, hay una parte que a mí me emociona cuando yo leo el Éxodo. Cuando Israel finalmente sale de Egipto, dice la Biblia que los hijos de Israel llevaban a José con ellos. Ese gran hombre que los cuidó por 30 años. Se llevaron a José cuando salieron. No dejaron a José en esa tierra pagana. Se llevaron a José para la tierra que fluye leche y miel también. En agradecimiento por todo lo que hizo por ellos. Que les salvó la vida. Porque era un grupo pequeño. Cuando Jacob llegó a Egipto, Israel no era grande todavía. Eran los hijos de él, las mujeres, algunos niños. No era la gran nación que fue después. No era la gran nación que fue después. Era un puñado. Y así dice la Biblia, lo leímos el domingo pasado. Que era un grupito cuando llegaron a Egipto. Pero se multiplicaron y crecieron. ¿Por qué? Porque había un José que cuidó de ellos. Y yo me imagino que José dijo, la mejor comida se la dan a mi gente. Ahí está mi viejito.
Así que lo mejor era para la gente de Israel. Los metió en Gosén. Lee para que tú veas Biblia. Gosén era la tierra más productiva que había en Egipto. Ahí lo metió José a su gente. Cuidó de ellos. Y eso Dios no lo olvidó. Por eso de las 12 tribus, José tiene 2. Que ninguno de sus hermanos logró esa bendición de que Dios lo bendijera a sus 2 hijos, siendo cabeza de tribu en la historia hasta el día de hoy de Israel. Así que mi hermano, eso me enseña que la fidelidad en lo bueno y en lo malo es observado por Dios. Mi hermano, a mí me encanta esa parte. A mí me encanta que Dios sepa y que Dios observe tu fidelidad, no importa cómo te vaya. Dios está observándote. Porque es fácil ser fiel cuando todo va bien, es fácil. Pero Dios quiere ver tu fidelidad cuando las cosas no andan bien. Cuando las cosas no salen como estás esperando, como le pasó a José. Ahí Dios quiere ver si le sigues siendo fiel o no. Si tu fidelidad tiene matices. Soy fiel cuando me va bien porque tengo. Pero cuando no tengo, no soy fiel. Y quieres que Dios entienda eso. No, Dios no va a entender. Y por eso más adelante dice la Biblia, el que no es fiel en lo poco, no lo va a hacer en lo mucho. Mentira. Eso lo dice la Biblia. Si tú no eres fiel cuando te va mal, no vas a ser fiel cuando te va bien. Eso no lo dice el pastor, lo dice la Biblia. Y por eso la historia de José es una historia que Dios no olvidó. Es una historia que a mí me alimenta el espíritu. Porque mi hermano, no siempre nos va bien. Hay momentos en que las vacas flacas llegan. Hay momentos en que las vacas flacas llegan. Pero cuando llegue ese momento, acuérdate de que un José tampoco le fue bien, pero siempre fue fiel. Dale un fuerte aplauso al Rey y ponte de pie. Aleluya. Gloria al Señor.